Bueno, pues primeramente muchas gracias, psicólogo José Raúl Herrera, por acceder a compartir un poco de sus conocimientos con nosotros sobre este tema de la disonancia cognitiva. Para los que no lo conozcan, les cuento que él es el psicólogo José Raúl, es aquí de México y le gustan también estos temas de las ciencias bíblicas, aunque su área cubre tal vez eh, otras áreas del ser humano en la mente, pero no necesariamente de la Biblia. Pero le gustan esos temas y nos ha brindado mucho apoyo, no nada más a mí, sino a otros miembros del canal y del grupo, de grupos de WhatsApp, de Facebook, y él siempre está ahí dispuesto. Y yo quise invitarlo pues para que nos explique un poquito de esta situación que nos pasa a veces a los creyentes, sobre todo los fundamentalistas como yo era, cuando empiezas a estudiar estos temas de las ciencias bíblicas y te das cuenta que las cosas no es como te las contaron, ¿no? Que viviste tal vez toda tu vida en una mentira. ¿Qué nos puedes decir? Así es, un gusto estar con usted. Sabe que se le admira, que se le respeta por su trabajo y bueno, nada más que decir que me gusta la gente, me gusta cómo piensa la gente, me gusta que la gente tenga ideas diversas, divergentes y a veces que disientan también. Por eso me gusta la psicología. En cuanto a la disonancia cognitiva relacionada con el estudio o con el contacto directo con eh, las ciencias bíblicas, le puedo platicar, Norma, que bueno, primero empezar con lo que es un concepto general básico de disonancia cognitiva. ¿Qué ocurre? La disonancia cognitiva es tensión, es estrés, es una molestia, es un malestar interno que se provoca cuando algo no está de acuerdo con nuestras actitudes, con nuestras creencias o con nuestras conductas. Festinger, que fue el teórico que diseñó todo este cuerpo de conocimientos, decía que los seres humanos tenemos la tendencia a cierta cohesión, cierta congruencia entre lo que pensamos, lo que evaluamos y cómo nos comportamos. Si hay algo, un conocimiento o si hay un evento, una situación que rompen con esa armonía o que amenazan esa armonía, surge la disonancia cognitiva. Por ejemplo, si tengo que subirme al autobús sin pagar, porque se me olvidó el monedero, se me olvidó la cartera y lo hago, me va a generar una disonancia cognitiva porque estoy haciendo algo que va contra mis actitudes, son las evaluaciones que hago sobre el mundo social, sobre cómo debe ser una persona en sociedad, va contra mis creencias, mis valores. Entonces, no se trata de que vaya yo por la vida queriendo subirme hacia los autobuses sin pagar y contra las conductas que generalmente no hago. Entonces me genera una disonancia cognitiva y el cerebro busca una respuesta, ya sea que siempre va a ser adaptativa, ya sea como para justificar el hecho o como para condenar la acción, para tomar una postura que resuelva esa disonancia, ese estrés, esa tensión que se está provocando en mí. Y fíjese usted que esa respuesta va a depender no solamente de mí, estamos hablando de psicología social. La disonancia cognitiva es una teoría que se trabaja mucho en psicología social. Va a depender de el exterior, de qué tanta motivación hay afuera. Por ejemplo, si alguna viejita me vio y subir al autobús y no pagar y me censura, entonces mi disonancia cognitiva va a ser mayor. Me voy a poner peor porque la sociedad está juzgando mi actitud. Si yo le cuento a la señora lo que ocurrió y me dice, bueno, entiendo, no parece ser usted una mala persona, si quiere yo le presto o yo le doy el dinero para que pague o ya no se ponga así, no pasa nada, ya nadie se dio cuenta. Mi disonancia cognitiva va a bajar porque hay una motivación que viene de fuera y que me está dando la razón. ¿Me explico? Así funciona a grandes rasgos la disonancia cognitiva. Ahora, todas y todos nosotros tenemos un cuerpo de creencias bien estructurado y que nos han inculcado desde pequeños.
Desde muy niños fuimos entrando en este cuerpo de creencias, ya sea morales, ya sea sociales, creencias familiares, y dentro de este cuerpo de creencias también casi todas y todos tuvimos una formación religiosa. Si no fue por nuestros padres, fue por el entorno, porque por lo menos en México vivimos en un país que es altamente religioso. Los grupos religiosos cristianos no católicos están creciendo. En el Bajío, en el norte, hay una presencia muy fuerte de la Iglesia Católica, muy arraigada, y todos nosotros vamos creciendo con ese cuerpo de creencias. Damos por hecho que existen eventos que ya están allí, como la fe, como el creer que Dios está allí y nos está mirando, que tenemos que portarnos de determinada manera, porque si no vamos a tener un castigo si lo hacemos mal o vamos a tener un premio si lo hacemos bien. Se nos enseña que el amor está condicionado, que el amor tiene que ser el premio, que el amor va a llevar el premio de la salvación, que el amor no es un fin para el ser humano, Norma, sino que el amor es un medio para poder encontrar la redención, el perdón, de muchas formas. Hay quien dice, no, es que vas a amar porque ya eres salvo, porque ya te perdonaron. Hay quienes dicen, no, es que una vez que eres salvo, tú vas a amar independientemente de cómo seas, porque ya eres salvo. Hay otros que dicen, es que no, tienes que amar porque si no puedes perder la salvación. Cada quien tiene su propia idea, pero todos coinciden en una creencia, en una atribución. Por ejemplo, ¿no? Ahora, imagine usted esas creencias puestas en entredicho en un montón de frentes, no solo en uno, como cuando entramos en los temas de las ciencias bíblicas, que aunque no los estudiemos a profundidad, los tenemos enfrente. La primera disonancia que la persona va a tener es cuando crece y ve que el mundo real, la realidad de allá afuera, no corresponde a las expectativas de lo que le dijeron en el mundo familiar o de sus creencias religiosas. Va a ver que hay un montón de religiones, cristianas o no cristianas, miles. Entonces, lo que a él o a ella le dijeron no era lo único que se cree. Empieza a generar tensión. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y la mayoría de las personas, pues, van a la Biblia a buscar la verdad o buscan quien les explique para poder resolver esa disonancia cognitiva. Si a esto le sumamos que hay personas que estudian ciencias bíblicas y que arrojan datos al exterior, y si esta persona formada entra en contacto con algunos temas, digamos, más específicos y que le dan mayor información, como por ejemplo que el diluvio no pudo existir, ¿no? Que Yahvé, con todo respeto lo digo para los creyentes, que Yahvé es una deidad que se fue formando, es una especie de Frankenstein, de diferentes deidades anteriores, que pudo haber un Jesús histórico, todavía se está pensando en eso, o no, pero que además hubo muchos Mesías, no fue solamente el único. Las personas entramos en disonancia cognitiva y muy fuerte, muy fuerte. Y si esta disonancia no se resuelve, somos capaces de censurar la razón en favor de la creencia, Ok. ¿no? Y entonces rechazamos los datos históricos, rechazamos los datos científicos, rechazamos la razón y nos vamos a una fe que se radicaliza, que se vuelve fundamentalista. Y por eso vemos tantos grupos fundamentalistas. Y si tomamos en cuenta el segundo aspecto, Norma, que es el hecho de que eh, mientras mayor motivación extrínseca haya, más fuerte va a ser nuestra creencia, entonces se forman grupos. Eso nos explica el fenómeno de las sectas, porque al interior de las sectas, una creencia se fortalece y se aplaude, y a quien cree más se le premia más de manera social, y esa persona va recibiendo mucha más atención y va alimentando su deseo de ser lógico y congruente.
así funciona en términos generales, vamos a decirlo, eh, Norma. Justamente, como dice usted, tenemos esta estructura casi innata, porque no nacemos con ella, pero nacemos, como dice usted, en esta cultura religiosa, ya sea de forma directa o indirecta. Y como dice usted, pues lo principal, o más bien esto nuestra, va formando nuestra forma de ser, perdón la redundancia. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionan lo de la cosmología, no, si yo, cosmogonía, perdón. Yo sé que Dios existe y yo creo, por ejemplo, que crecí en un ambiente cristiano católico, de que Dios hizo a Adán y Eva y chalala. O sea, como que la primera disonancia, a menos en mi persona, es cuando llegas a la escuela y te comienzas a aprender sobre la evolución y todo esto, como que te saca de onda, ¿no? En esta etapa preadolescente. eh, pero pues vas aprendiendo y como que vas superando pequeñas disonancias, pero llega un momento en que es demasiado, ¿no? Porque, como dice usted, yo creo que lo que vamos aprendiendo nos forma nuestra forma de ser, repito, y nuestras expectativas de lo que es el mundo, de cómo funciona. Y cuando te das cuenta que no es así, dices, ¿y entonces ahora qué hago? Ahora, ¿cómo debo de pensar? ¿Cómo debo de creer? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Porque ya está uno con la duda. Como dice usted, Gen- sí entra uno. generamos esquemas, Ajá. generamos esquemas. Todos los seres humanos somos así. Cognitivamente hablando, estamos diseñados para pensar en esquemas. No pensamos en una imagen, nos hacemos un esquema, nos hacemos una representación, un mito fundacional de lo que es, en este caso que usted menciona, el origen de las cosas, el principio del ser humano, y decimos Adán y Eva, y se forma un esquema muy fuerte allá que nos resuelve los problemas hasta que encontramos que hay científicos que piensan que somos una especie formada de varias especies, que hay genoma de Denisova, que hay genoma de Neandertal, que hay genoma de otras especies de Homo sapiens dentro de nosotros. Y decimos, ¿qué hay aquí? Esto no puede ser. Lo negamos por la disonancia cognitiva que provoca, la tensión tan fuerte que provoca. Si vivimos en un núcleo familiar muy religioso, nos dicen, olvídate de esas cosas, en la iglesia mienten, de un solo huesito quieren hacer una teoría, o de unos cuantos huesos, a lo mejor era gente que estaba mal, a lo mejor era gente que tenía algún problema genético y ya te están engañando. Si esa motivación extrínseca es más fuerte, entonces resuelvo la disonancia cognitiva quedándome en la creencia. 40% de las personas de Norteamérica creen en la teoría creacionista. Es decir, 4 de cada 10 norteamericanos cree que el mundo tiene 6,000 años y que fue formado por Ana y Eva, aunque tienen todo el cuerpo académico de punta, ¿no? Toda la tecnología de punta en arqueología, en historia, en ciencias sociales, en humanidades, 4 de cada 10 lo sigue creyendo. Así de fuerte es la disonancia cognitiva, ¿no? Personas que son grandes científicos, médicos, historiadores, profesores, que incluso imparten este tipo de conocimientos en escuelas, en universidades, van a sus iglesias los domingos, van a sus iglesias, por si acaso. Ellos resuelven la disonancia cognitiva diciendo, pues es que no estoy seguro, es lo que dicen los libros, pero por si acaso yo voy, ¿no? Eso genera otro tipo de problemas, problemas de identidad, problemas, neurosis les llamamos en algunos modelos dentro de la psicología, porque estamos haciendo cosas que en el fondo no sabemos si la fe y la religión implica fe. La religión es fe, es creencia pura, es no dudar de nada, ¿no? Eh, algunos vivirán esa fe de manera fundamentalista, algunos la vivirán de una manera progresista, pero es fe. Y la ciencia se basa en pruebas, en observar las cosas por sus causas. Ahí hay unos huesos y están datados por carbono 14 y tienen tantos miles de años, ¿no? Y aparecieron en este periodo histórico y eso nos hace inferir o nos hace deducir. Llegamos a una deducción de que esto está ocurriendo.
En fin, entramos en otro tipo de disonancia cognitiva. El problema no es para los que creen totalmente, porque ellos están perfectamente convencidos de que es como dicen, y le dicen a usted, pobrecita, mire a dónde lo llevaron los estudios. Por eso decía Salomón que el mucho estudiar hace daño, que nada más crea, pobre de Que usted, la se va a ir al letra infierno. mata, que la La letra. letra, pero el espíritu vivifica, y qué pobrecita de usted que está perdiendo su salvación por andar en estas cosas y que se vuelve piedra de tropiezo. Ellos no tienen disonancia cognitiva, ellos creen realmente que es así. Pero hay mucha gente como usted y como yo en mi momento que sí generamos una disonancia cognitiva, y esa pregunta que usted se hizo creo que es general. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora en qué creo? ¿Y ahora qué va a dirigir mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Esto nada más va a durar un tiempo y después desaparezco? Empiezan las preguntas existenciales que se tienen que resolver de una o de otra manera y que son tema, objeto de otro estudio completamente diferente, muy interesante porque se trata del sentido de la vida. Pero en cuanto a las ciencias bíblicas, pues ellas no son las culpables. Lo único que se está haciendo es aplicar los métodos científicos que se ocupan en arqueología, en sociología, en paleontología, en paleosociología, para estudiar lo que dicen los textos sagrados y compararlos incluso con otras religiones, ubicarlos en un contexto histórico y ver qué resulta. Ver qué resulta, es conocimiento científico. Ya la gente decidirá si lo toma como algo, como una verdad científica, o si lo ve como una curiosidad. Pero a las personas que les hace sufrir este tipo de conocimientos, que les genera una disonancia cognitiva insoportable, les recomiendo que no le sigan, no le sigan, porque si no se van a volver haters. Y de esos tenemos muchos. A las personas que ya están convencidas de su fe y entran en contacto con este tipo de estudios, que tampoco le sigan, porque se van a volver haters y eso les va a provocar otro tipo de disonancia cognitiva. Porque generalmente las religiones son de amor, son de compasión, son de tolerancia, incluso el Islam, ¿no? Bajo ciertas condiciones. El judaísmo, los cristianismos, permítame decirlo de esta manera, yo creo que hay muchos cristianismos, los cristianismos, y la gente que se vuelve intolerante y se mete a estos rollos, todo lo que quiere es imponer lo que ellos creen que es la verdad. Y en asuntos de fe, o todos tenemos la razón o nadie la tiene, ¿no? Entonces, mejor que no se metan a ciencias bíblicas si les satisface, si les llena, si pueden ser hermosas personas, pueden amar de todo corazón sin estarse complicando para qué lo hacen. Pero hay una curiosidad en cada uno de nosotros. Estamos diseñados por Dios o por la naturaleza, como quieran verlo, para hacernos preguntas, para curiosear, para indagar. Para la persona que esté dispuesta a atravesar esta puerta del terror, que es el conocimiento, ¿no? Las ciencias bíblicas ofrecen grandes oportunidades. Y una vez que se pasa el terror, el impacto inicial y la disonancia cognitiva se resuelve de una manera favorable, no con motivación extrínseca, no con motivación de afuera, sino con una motivación personal, uno descubre vetas enormes, posibilidades enormes, Norma, de crecimiento. Por ejemplo, yo le propongo una, ya no tengo que amar, que desarrollar mi amor, porque Dios me vaya a recompensar. Ahora tengo la oportunidad de desarrollar el amor que siento por los animales, por los seres humanos, por mis familiares, por mí mismo, sin necesidad de recompensa. Voy a hacer lo que considero correcto, no porque me vaya yo a ir al cielo. Y no voy a hacer lo que considero incorrecto, no por el temor al infierno, como decía el poema antiguo este, ¿no?
no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Creo que nos da la oportunidad de crecer como seres humanos en cuanto a una existencia más profunda, más amorosa, más dedicada a lo que es esta vida. ¿Qué vendrá después? Vendrán tiempos mejores, vendrán cosas mejores, decía Heidegger. Decía Fernando Sabater, no sufrimos antes de venir aquí, así que no tenemos por qué sufrir después de irnos. Eso es una realidad filosófica desde el punto de vista de Sabater. Eh, ¿Qué vendrá? Pues ya veremos o no lo que vendrá, pero si vivimos con miedo, no estamos viviendo en el aquí y el ahora. Es una de las experiencias, es una de las oportunidades que da el estudio de las ciencias bíblicas. Otra forma de resolver correctamente la disonancia cognitiva que provoca es aceptar que los seres humanos, independientemente de su contexto histórico, independientemente del conocimiento científico o tecnológico que pudieran haber tenido, siempre van a tener algo digno de admiración. Su amor por el arte, su amor por las deidades, sus miedos atroces, también siempre va a haber algo que podamos aprender para no repetir. Había un personaje célebre que decía que aprendemos historia para no repetirla, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y vemos la historia desde las ciencias bíblicas y vemos conflicto tras conflicto, guerra tras guerra, imperio tras imperio, arrasando, y a veces idealizamos a los grandes emperadores. Yo he escuchado en muchas ceremonias de graduación, por ejemplo, que ponen de ejemplo a ese genocida que fue Alejandro Magno. Dicen, Alejandro Magno a los 20 años ya había conquistado. Sí, había conquistado y había violado y había matado niños y había hecho un montón de atrocidades en todos los territorios por los que había pasado el terror. Gengis Khan, Aníbal el cartaginés, las mamás de los pueblos circundantes espantaban a los niños, muchos, las mamás romanas, cuando ya el imperio de Cartago había sido destruido por los romanos, espantaban a los niños para que se fueran a dormir diciéndoles Aníbal ad portas. Aníbal está allí. Era como el coco, ¿no? El coco Era me... como el coco mexicano. Imagínate el daño, el horror que deben haber provocado cuando no conocemos esa parte o no aceptamos esa parte de la historia. La repetimos constantemente. Y muchas personas me dicen, Raúl, pero es que nosotros no podemos hacer nada. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en la franja de Gaza. ¿Qué podemos nosotros hacer? Lo único que podemos hacer es poner post. No repetir la historia en nuestras vidas es más que suficiente. Para eso están las ciencias bíblicas. Están llenas de relatos de personas que tomaron decisiones individuales, ¿no? Y muchas de ellas llenas de amor, muchas de ellas llenas de inspiración y culturas incluso que estuvieron tratando de convivir en armonía, que tuvieron estabilidad, aunque necesitaban ejércitos por las cuestiones propias de la historia, ¿no? Pero pues tenemos a un Egipto que tuvo milenios, una cultura milenaria, duró miles de años y muchos de esos años transcurrieron en paz. Entonces podemos aprender de la historia a no repetirla, podemos tener una lección de tolerancia, de admiración por los pueblos originarios de esa época, por nuestros propios pueblos originarios, puede despertarnos la curiosidad por saber cómo eran nuestras religiones. Si realmente era este río de sangre que nos dicen los historiadores españoles de la época, si todo el tiempo fue así, cómo se da esta fusión religiosa que algunos llaman sincretismo, otros llaman resistencia, que los dioses prehispánicos están detrás de los dioses
que trajeron los cristianos católicos. En fin, nos abre un montón de puertas para poder estudiar, para poder crecer, para poder desarrollar nuestro amor por el conocimiento y por la vida. Yo recomiendo esta alternativa como la mejor para resolver la disonancia cognitiva. Al final, Norma, todos los días tenemos que decidir. Somos como un gatito que está subido en una barda. Ahí, que pobrecito, se va a caer, se va a tener que caer, o de un lado o del otro. Se va a tener que votar de un lado o del otro. Si se vota por la intolerancia, si se avienta por el sectarismo, al final de cuentas es una decisión. De todas maneras le va a doler, pues sí le va a doler. ¿Por qué no escoger el conocimiento? ¿Por qué no escoger la búsqueda del amor, la tolerancia y la construcción de una sociedad pacífica en nuestro nivel, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en la clínica donde yo trabajo, en mi ámbito, en los centros de rehabilitación donde trabajo? En esos ámbitos puedo ayudar hasta donde me es posible a construir intercambios sociales, a construir sociedades, comunalidades pacíficas, amorosas, que no vean al estudio como algo terrible, como algo feo, sino que vean al estudio como algo digno de seguir, y que ahí está todavía el reto del ser humano de construir la paz, la aceptación de lo diverso, ¿no? Que aceptar que cualquiera tiene el derecho a investigar, que cualquiera tiene el derecho a indagar, que no necesitamos ser expertos en nada para eso, solamente tener la curiosidad, que muchas veces lo que conocemos se vuelve un problema para el conocimiento nuevo, porque ha formado prejuicios, porque ha formado preconceptos, y que en ocasiones es mejor llegar como el niño llega a la playa con toda la curiosidad del mundo, como lo hacen ustedes que trabajan en estos canales, ¿no? Y bueno, resolver la disonancia cognitiva sin intolerancia, sin agresión, de todas maneras la vamos a sentir, porque la vida es así, Norma. Muy bien. Entonces la disonancia es como un método de defensa, ¿no? O sea, uno mismo como que quiere defenderse porque sabe lo que implica este cambio de paradigmas, como que quiere proteger ese sentido de la vida, como dice usted. Eh, Sí. bueno, así lo veo yo. Y cómo resolverlo. O sea, yo sé que se puede resolver, pero ¿cuál sería como que, o sea, nos ha dado ahorita unos consejos, pero ¿cuál sería ese primer paso? Respirar. Porque son cosas que sí impactan. Quería comentarle, no sé si leyó los comentarios, hubo uno que decía, cuando uno viene del cristianismo, todo le impacta, o sea, cualquier tema. Pero yo creo que más del cristianismo es más bien del fundamentalismo, ¿no? Porque hay cristianismo que no es fundamentalista. Hay judaísmo que es fundamentalista, hay islam que es radical fundamentalista. O sea, esto lo podemos ver en cualquier religión. Y yo creo que más bien cuando vienes del fundamentalismo, cualquier cosa te va a provocar disonancia cognitiva. Sí, sí, porque recordemos que un grupo fundamentalista es un grupo que da mucha motivación de afuera hacia el individuo. Lo ha aleccionado, lo ha ideologizado, lo ha moldeado a la forma del fundamento, no al amor al prójimo, no lo ha abierto hacia los demás. Progresismo es eso, avanzar a otras nuevas formas de hacer, en este caso, religión, de creer en este caso, porque la verdadera fe, en mi punto de vista, da lugar a la duda. Y creo que por ahí podríamos empezar. La fe ciega es una fe que surge después. Es un proceso. En principio, la fe da lugar a muchas dudas porque abre muchas posibilidades. Y la gente que se acerca a esto y que empieza a tener disonancia cognitiva, lo primero que yo le recomendaría es acepta porque la vida es así. La vida es así. En la vida no hay realidades. Decía Saramago, lo que hoy es real, las verdades de hoy son las mentiras de mañana. Acepta que la vida es así. Y el conocimiento nos empodera. Nosotros podemos decidir conocer
y seguir conociendo o conocer y dejar hasta ahí el conocimiento y decantar por otro lado. Segundo, si eres feliz con tus creencias y no le haces daño a nadie ni a ti mismo, sigue con ellas, no pasa nada. No, es que no pasa nada, es que no es ir. Las ciencias bíblicas no traen aquí un fusil para matar a las creencias, no, es solamente un campo del saber si eres feliz y no la vas a soportar para que vaya, ¿no? Tiempo. Sí, respecto a eso que, que está diciendo, hay un comentario que a mí me llega cada día, todos los días hay uno que me dice, es que no entiendo cómo sigues siendo creyente si ya conoces estos temas, deberías ser atea, así deberías, y yo de, órale. Pero ¿por qué? Esos deberías, ¿cómo nos hacen daño? ¿Cómo nos hacen daño? El deberías, o sea, es que no salgo de una categoría, de una etiqueta para entrar a otra, se trata de liberarme. Se trata de liberarme. No, no tengo que ser algo, no tengo que ser ateo y encasillarme en el ateo amargado, en el ateo burlón, no, hay tantos ateos que se ríen, que son felices, que tienen ideas tan positivas, tan progresistas, y hay creyentes también tan tolerantes. Yo conozco muchos que me dicen, sí, te entiendo y yo sigo creyendo y soy feliz con mi creencia, pero tampoco creo que mi Dios te odie porque piensas así. Al contrario, eres, puedo admirar de ti lo que es admirable para mí y punto. No, no se trata de eso. Las ciencias bíblicas no vienen a matar la creencia de nadie. No, es que la creencia es otra cosa, es otra área de saber. Y el ser ateo o el ser creyente no depende del conocimiento. El conocimiento puede ayudar a tomar una decisión. Hay muchos ateos que se vuelven ateos porque Dios no les cumple sus caprichos. Y hay muchos cristianos que siguen en las religiones, aunque no quieren estar por el miedo a aventarse al vacío sin paracaídas. Así somos como seres humanos. Y el conocimiento puede ser un ancla, puede ser una balanza. Y que todo mundo sepa que podemos ser felices, que tenemos de hecho la obligación de ser felices si queremos ser buenos, Muy bien. ¿no? Sí, tiene mucha razón. Es que me quedan 5 minutos. Doc, y para ir cerrando esta ventanita de la disonancia cognitiva, como dice usted, hay personas que no pueden tal vez superarla o no quieren, y es válido, y se van o se van a esta radicalización de ser creyentes más radicales, como los que se vuelven ateos militantes y van por el mundo evangelizando. Es un decir de que como estos comentarios de, es que deberías de, y les dices, Dios te bendiga, Dios no existe, y como que es muy defensivo, ¿no? Esos son los haters que usted dice, ¿no? Que se vuelven como Así es. anticristianos, antirreligiosos, como que superaron su disonancia mal, o no la superaron y eso los O llevó. no la han superado, no la han superado, Norma, no la han superado porque Joseph Campbell, el del héroe de las mil caras, El poder del mito, decía que los más fervientes fanáticos son los recién conversos o los recién salidos de una religión, ¿no? Son los más fervientes porque se quieren agarrar, quieren encontrar afuera de ellos la motivación para poder, eh, soportar la carga o de creer o de no creer. No, cuando viene la paz, el conocimiento libera, la paz libera, la tranquilidad libera. Si Dios está allí, guarda silencio. Y si guarda silencio es por alguna razón. Si no me da las respuestas es porque me da la oportunidad de buscarlas a mí. Y puedo buscar las respuestas con un fusil en la mano o denostando a la gente o insultando a la gente o comprendiendo a la gente, amando y entendiendo lo que significa el término aceptación y aceptación de lo diverso. Gente que quiere estudiar ciencias bíblicas es extraordinaria, se preparan muy bien. Muchos de ustedes han empezado de una manera empírica, sin conocimientos universitarios, otros sí los tienen, pero la gente que ha sido mi referente, como Donato, como usted, como el profesor Pedro,
son personas que están buscando y que están buscando el conocimiento, no están buscando hacerle daño a nadie. Y que cada uno se defiende como puede, claro, porque una cosa sí es cierta para terminar, lo que se tiene que denunciar, tanto de ateos militantes como de agnósticos, como de religiosos, es el abuso, es la tranza, es la cochinada, es la intolerancia, ¿no? Eso sí se tiene que denunciar y yo soy un ferviente defensor de la denuncia, porque hay pastores que abusan, hay sacerdotes que abusan, hay rabinos que abusan y esos tienen que ser denunciados, ¿no? Ya hablaremos en otra ocasión, si usted me lo permite y su audiencia lo desea, de todos estos temas que quedan abiertos hoy. Por ahora, aceptar la disonancia cognitiva es inevitable. Ya olvidemos el paraíso nirvánico inicial. Nos vamos a encontrar con la disonancia, como usted decía, aceptarla, resolverla de la mejor manera para nosotros. Si me quiero quedar en mi creencia y eso me hace feliz y una buena persona, adelante. Si quiero seguir curioseando, indagando, cumplo o voy más de acuerdo con mis funciones como ser humano, ¿no? Pero me va a dar la oportunidad de amar sin esperar una recompensa y de portarme lo más correctamente posible sin miedo a un castigo. ¿Qué mayor libertad que esa, Nor? Claro que sí. Pues, Doc, muchísimas gracias por haber aceptado, realizar esta pequeña cápsula. Ahorita, pues, tristemente tenemos que cortar, pero espero que más adelante me pueda acompañar en otros programas, como ya teníamos meses planeando, nada más que no se ha podido dar, de distintos temas de la psicología aplicada a la Biblia y también de estos, temas que uno enfrenta como persona, que es, persona creyente. Entonces, ya nos ponemos de acuerdo después. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias, y Un abrazo para todos. Se les saluda, se les quiere, a los que se les conoce y a los que no, un gusto conocerles. Estamos para servirles y aquí estamos haciendo la unidad como siempre, con bueno, gente grata, con gente buena. muchas gracias. Aleluya.